Bien, buenos días. Vamos a iniciar la unidad número 8. Nos informamos de cuarto grado A y B de la materia de lenguaje. Aunque ya habíamos iniciado prácticamente con el video que les mandé de la noticia. En ese video explico las partes de la noticia, características de la noticia, la estructura de una noticia periodística, por ejemplo. Ahora vamos a trabajar el contenido que es la conjugación verbal en los tiempos simples del modo indicativo, presente, pretérito, copretérito, futuro y condicional. A pesar de que se oiga muy confuso todo esto, es muy fácil. Espero que pongan atención cuando ustedes vean el video para no confundirse. Primero vamos a definir qué son los verbos. Los verbos, dice, el verbo es la palabra que denota una acción, pasión o estado dentro de la oración. El verbo funciona como núcleo de predicado. Acá, por ejemplo, tenemos el verbo comer y vemos a la niña que está realizando la acción. Ese es un verbo, una palabra que indica una acción. Por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿verdad? Por ejemplo, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Esos son ejemplos de verbos. Por ejemplo, la palabra gallina no es un verbo porque no indica una acción, sino que es el nombre de un animal. Entonces debemos saber que un verbo indica una acción. Vaya, entonces, pero como veíamos al inicio que vamos a ver cómo conjugar esos verbos en estos tiempos verbales, conjugarlo quiere decir que lo vamos a pasar a estos tiempos, porque ahí los verbos, por ejemplo, el verbo jugar no está conjugado, sino que a eso le vamos a conocer como infinitivo, cuando termina en ar, er, ir. Ya vamos a ver más adelante eso. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el primer tiempo, que es el presente. Ese tiempo es una acción que ocurre en el mismo momento, o sea, que está pasando esa acción. Eso indica el presente. Ahora tenemos el pretérito acá. Pretérito indica que es una acción que se realizó en el pasado y que ya terminó. Así de sencillo, una acción que ya terminó, que se da por hecho que se acabó. Y tenemos el copretérito. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El copretérito es una acción también pasada, solo que no sabemos si ya se terminó o si sigue realizándose. Por ejemplo, podemos decir, pretérito, yo jugué, el verbo jugar, ¿verdad? Jugué, pasado. Y el copretérito es jugaba. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Jugué significa que ya se acabó. Y jugaba quiere decir que no sabemos si ya terminó de jugar o si sigue jugando todavía. Unas acciones que son incompletas aquí. Luego tenemos el futuro. Futuro es una acción que no se ha realizado, pero que se realizará más adelante, en un tiempo posterior. Y luego tenemos el condicional, que ese también lo vamos a conocer como postpretérito, que es una acción que posiblemente se realice o posiblemente no se realice, dependiendo de las condiciones del entorno o del contexto en que estamos hablando. Vaya, ahora veamos esto. Dice, los verbos se pueden dividir en lexema y morfema. Eso es básico. Eso sucede cuando tenemos el verbo en infinitivo. Eso quiere decir que cuando terminan en ar, er, ir. Tenemos ejemplos ahí, el verbo cantar, el verbo perder y el verbo vivir. Ahora veamos cómo van divididos en lexemas y morfemas. Acá tenemos el lexema, morfema y la conjugación, porque los verbos también pertenecen, dependiendo del morfema, en que terminen, pertenecen a una conjugación. Por ejemplo, el verbo cantar se divide en cant, es el lexema, y ar, el morfema. Como termina en ar, es de primera conjugación. El verbo perder, per, hasta la d, es el lexema. Er es el morfema, y eso es de segunda conjugación. Tenemos el lexema del verbo vivir, viv, y el morfema que es ir. Eso es de tercera conjugación. Entonces, los verbos terminados en ar son de primera conjugación, verbos terminados en er de segunda conjugación y verbos terminados en ir son de tercera conjugación. Ahora vamos a ver cuál es el modelo de conjugación de verbos de primera conjugación. O sea, verbos terminados en ar.